¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del resumen del challenge de 10K que estoy probando. Si se fijan, llevamos aproximadamente unas 3 semanas. Miren, les voy a mostrar un poquito de los detalles de la cuenta. Me quedan 6 días para que se termine este challenge. Debo 24 días desde que puse la primera posición. Voy en la fase 1 y sigo con un profit de un 3%. Ahora les voy a explicar cómo estuvo esta semana. Fíjense, tenemos marzo. Bueno, marzo para mí no ha estado para nada bonito. Fíjense, los primeros días tenemos miércoles sin setup, sin setup, sin setup, fin de semana. Luego lunes sin setup. Después perdí un trade, otro trade, ya llevaría menos 2%. En febrero fue cuando tuve ese profit. Luego tuvimos NFP sin setup. Luego el lunes. Aquí empieza lo interesante porque esta es la semana que es de ahora actualmente, hoy es 17 de marzo. Y lo que ocurrió acá es que, miren, el día lunes dice stop, pero stop por no cumplir mi plan. Aquí tuve un error que si bien perdí el menos 1% del profit que llevaba, o sea, básicamente de la cuenta, pero me siento un poquito orgulloso porque antes, en estas mismas fechas de todos los challenges que yo llevaba, llevaría aproximadamente de 6 a 10 trades que yo entraba y no cumplían mi plan y yo entraba igual. Eso implica una pérdida de un menos 10% y ahora ya vamos mejorando. Solo en este challenge he cometido el error una vez. Así que todavía puede ser mucho mejor. Pero ¿cómo fue ese error que cometí? Miren, fíjense, tenemos euro dólar, una zona donde podría haber manipulado por encima de estos hikes. Pero la estructura no tiene como tanta pinta de manipulación todavía. Ahora, en euro dólar dice aquí M30 que tenemos dos zonas interesantes. Tengo esta zona de acá y la zona de ahí arriba. La zona de demanda, en este caso, había ejecutado un trade. Está excelente. Miren, tenemos la zona de demanda, el quiebre y ejecutado el trade. Perfecto. Fue un bonito movimiento que dio el precio, pero lo dio sin mí. Ahora, cuando el precio hace todo ese movimiento, yo decido borrar la orden porque ya estaba cerca de esta zona de oferta. Y si el precio viene, y en este caso me quisiera activar esta orden, de aquí debería haber caído inmediatamente hasta este punto. Pero si se fijan, la estructura vendría definiendo la predominancia de una oferta. Entonces por eso lo eliminé. Ahora, ¿qué pasó? Que fíjense que luego el precio llega a la zona de oferta que yo había estado esperando de inicio de sesión. Esa que ustedes ven allá. ¿Y qué es lo que hace? Tendría que haberme dado el quiebre de la estructura en este nivel, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Y yo lo que hice fue meter el trade cuando me dio el quiebre de ese nivel. Y si ustedes se fijan, de acá un nuevo high, luego cae el precio, es el descuento y de acá otro nuevo high. Entonces mi confirmación debería haber estado aquí, en ese quiebre. Y yo la tomé como ese nivel. Y ejecuté el trade, fíjense, estaba bonita la zona, estaba bonita el punto de entrada. Y lo que ocurre acá es que el precio llega y se va al stop loss de una. Si yo hubiese esperado el quiebre, que siempre espero, no hubiese tenido stop loss. Y ni siquiera hubiese tenido trade, no me hubiese dado una confirmación de trade. Así que en ese caso yo no cumplí el plan. ¿Qué era lo que yo sí debería haber hecho? Es esperar que el precio rompiera este low de acá para yo haber tenido la confirmación. Básicamente rompía el low y si lo rompe yo hubiese puesto el límite allá para vender. Y lo que hice fue totalmente lo contrario. Expresé mal una posición que no fue para nada un quiebre estructural y me dejé llevar por la emoción. Si se fijan acá lo noté. No tomé el quiebre y entré por la emoción. Entonces ese stop fue por culpa mía. No fue por culpa de que mi setup haya estado mal o algo así, sino totalmente mi culpa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que más ocurrió esta semana? Luego tenemos día martes, sin setup. ¿Qué fue lo que esperaba acá? Cuando, miren, esta semana estuvo muy cargada de noticias. El mercado estuvo muy loco. Fíjense que acá esperaba una zona interesante en este punto. Si bien de este nivel el precio cayó posteriormente a mi sesión, yo no estaba en sesión y fíjense que dentro de la sesión operativa el precio nunca llegó a esta zona. Así que no es parte de mi plan y de mi estructura como trader. ¿Ya? Miércoles, break even. Miércoles, seguíamos con noticias. Yo no opero posiciones antes de la noticia. Pasa la noticia y ahí yo tomo alguna decisión. Pero es normalmente porque cuando ocurre la noticia el precio llega a la zona que yo estoy esperando.
Esto era lo que esperaba en euro dólar. Teníamos una zona interesante en este punto, pero fíjense que era muy líquido, no había nada bonito acá, no hay nada limpio. Y sí teníamos una zona de descuento. Yo esperaba que el precio o bien respetara o manipulara ese nivel. Y por mientras esperaba eurodólar, que era muy poco probable que hiciera ese movimiento por cómo venía cayendo y todo. Me fijé en libra dólar, y en libra dólar, ¿qué es lo que ocurre? Manipula un low, y luego de manipular el low, ¿qué me hace? La confirmación que yo espero, la liquidez, la manipulación y luego la distribución. Esa distribución me genera un quiebre de estructura, y ahí fue donde yo ejecuto mi trade en compra. El precio viene y me activa la orden, excelente, pero acá arriba yo tenía la confirmación para poner break-even. ¿Qué es lo que ocurre? Que acá el precio viene y empieza a consolidar demasiado, Y se supone que si estamos en un nivel donde ya el precio tiene que hacer una distribución alcista, ya hay mucho volumen alcista por lo que yo esperaba en esta confirmación de compra, significa que ya hay mucha demanda, entonces el precio no debería por qué haberse frenado en ese movimiento. Por ende decidí poner break even apenas rompía ese liquidez que estaba en este nivel, como para ya asegurarme y todo ese detalle. Eso era lo que estaba esperando, pero el precio ni siquiera capturó esa liquidez. ¿Se fijan? Entonces yo, cuando el precio llegó a ese punto, yo ya había puesto break-even en esta orden, y luego el precio viene y me cierra en break-even. Posteriormente el precio, si yo no hubiese cerrado en break-even, este trade hubiese salido en stop. ¿Ya? Acá el hecho que ocupé es que consolidó demasiado luego de mi orden. Pasó aproximadamente 1 hora y media después de que se había activado esa orden. No me dio la confirmación de break-even, pero se tuvo que improvisar algo que venía en cuanto al concepto de que si hay una zona de demanda, significa que hay muchas órdenes en compra. Por ende, el precio no debería por qué haberse frenado. Significa entonces que a lo mejor el precio venía con mucho flujo de órdenes bajista, con muchas ventas, por eso se frenó a esa compra. Puede ser, y ese fue una de las posibles causas de por qué yo cerré en break-even. Al menos no cerré en stop loss, y eso es bastante bueno. Jueves, veamos qué era lo que esperaba. Jueves, seguíamos con bastantes noticias todavía, demasiadas noticias. Entonces, si se fijan, todos estos detalles que estaban acá estaban muy feos. Miren, por ejemplo, yo euro dólar lo esperaba acá porque luego que había hecho una manipulación dejó una zona interesante, pero nunca llegó. Nunca llegó a ese nivel, y libra dólar me había dejado mucha liquidez en esa zona y luego había manipulado un nivel interesante. Entonces, cuando llegara a este nivel, yo estaba esperando alguna confirmación. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos a revisar. Esto es libra dólar, sí. Y cuando llega a ese nivel, viene el precio y toca esa zona. Luego me da la confirmación. Creo que acá ejecuté un trade. A ver. Sí, ya, miren, aquí vine y ejecuté el trade. Perfecto, lo ejecuto y no se me activa por nada. Ahí está, el 9.38 ya había puesto el trade. No se me activó por nada. Y luego el precio cae un poquito más. Si bien, acá ustedes pueden revisar que gráficamente sí se activa, pero en el broker no se me activó. Así que decidí cerrar la posición, o sea, eliminar la orden, y luego menos mal que lo cerré porque el precio después, recuerdo que sube un poquito, y creo que llega a este nivel de acá, y cae con mucha fuerza. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿por qué yo decido cerrar la orden y por qué no decido dejarla? Por el simple hecho de que, si ustedes se fijan, lo que yo estaba esperando era esto, aquí. Ya, el precio viene, sube, cae, no me activa aparentemente la orden, pero si el precio viene, sube otra vez, llega a una zona interesante de oferta, entonces yo no puedo seguir con esa orden pendiente porque es muy probable que de aquí el precio hubiese caído. Entonces, pues en base a ese detalle decido eliminarla. Y en euro dólar, luego no pasó absolutamente nada, el precio no llegó a ese nivel. Y estaba esperando una zona acá que no le tomé una foto muy clara, pero tampoco me dio confirmación. Hubiese sido muy buen trade si daba confirmación. Algunos amigos míos lo tomaron, pero por orden límite, no por confirmación, y eso no cumple con mi setup. Y por último tenemos el día viernes, que fue el día de hoy. Esperaba algún trade en libra dólar. Acá tenía una zona de oferta y una zona de demanda. Estuvo muy feo. No hizo nada en ese nivel, entonces no tomé mucho libra dólar y me enfoqué más en euro dólar. Euro dólar tenía una linda zona acá de compra en M15 y un flujo bajista. Por ende, en ese flujo bajista podría haber considerado alguna venta. Y el precio en ningún momento me da confirmación para haber puesto una venta.
Luego, el precio de este nivel viene y empieza a respetar la zona de demanda, pero en ningún momento tengo confirmación. Acá no tenía confirmación. Podría haber dado algo en M1, pero últimamente no estoy considerando M1 porque me da confirmaciones que normalmente de 10 confirmaciones 9 son fake. Entonces es mucho mejor conservarlo de esa manera. ¿Ya? Perfecto, entonces esto aquí va a la cuenta, tenemos un profit de un 3% todavía, llevamos 6 días, no estoy preocupado porque se vaya a acabar el tiempo porque si bien lleva un profit, no se me han dado trade en marzo, ese es el detalle. Y miren, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 días sin setup. Ya, sin setup, días que me he sentado a analizar y no encuentro nada. Ya eso está bastante normal porque dentro de mi estrategia, de mi método de lectura, en un mes aproximadamente se dan unos 15 días sin setup. Ya, entonces, siempre hay que esperar calidad antes que cantidad. Y con respecto a esto, que sigan quedando 6 días, mientras yo esté positivo no va a haber ningún problema. Quizás si vuelvo esta semana y la cuenta está en negativo o algo, ahí podría estar un poquito preocupado porque no me daría en el repeat. Eso ocurre solamente cuando quedamos positivo, aunque sea por $1. Yo he quedado por 0,5 dólares positivo y te dan el repeat nuevamente. ¿Ya? Perfecto, entonces nos vemos la siguiente semana con el último video de esta serie al camino del challenge de 10K. Nos vemos.